placer saludarles a todos ustedes en esta serie de Somos Vida Podcast. Estamos en un capítulo más y en esta ocasión, en ausencia del pastor Eric García, el cual le mandamos un gran saludo, se encuentra Idán Alberto. Él es líder de jóvenes y además es mi hijo, y me siento muy contento y muy bendecido, Idán, que estés acompañándome en este capítulo para poderle llevar a la gente lo que hoy el Señor, sin duda alguna, ha puesto en nuestro corazón, que es su palabra, para ayudar a edificar más vidas. Amén. Y pues qué bendición y qué gran privilegio el poder estar aquí con ustedes. Y pues sabemos que el tema de hoy pues va a ser de gran bendición para cada uno de los que nos están viendo o escuchando en estos momentos. Les mandamos un saludo al pastor Eric en cualquier lugar en el que esté en estos momentos. Y pues estamos listos para compartir la palabra o el mensaje que tenemos hoy en este día. Fíjate, el mensaje suena algo raro porque es cargando con muertos. Muchas veces nosotros hemos estado cargando muertos, que son pesos que verdaderamente nos limitan y no nos permiten encontrarnos con esa relación auténtica. Quizás nos congregamos, quizás leemos la palabra, quizás en ocasiones escuchamos un podcast o una predicación y decimos, está chido el estar en la iglesia, pero no hemos soltado ese peso muerto, y entonces por lo tanto no nos permite ir creciendo y creciendo. Hoy vamos a hablar sobre ese peso muerto y nos encontramos, Idán, en los evangelios a Jesús batallando precisamente con una cultura religiosa que le reclamaban hasta porque no se lavaban las manos, y él trataba de explicarles que esa cultura muerta estaba deteriorando y estaba haciendo difícil el encontrarse y reconciliarse con Dios. Y hoy vamos a hablar de eso. Sí, pues la verdad está bastante fuerte e interesante este tema, porque ¿cuántas veces nosotros no nos pasa que pasan situaciones en nuestras vidas y empezamos a cargar con eso porque no sabemos lidiarlo de otra manera? Porque se nos ha enseñado que nosotros tenemos que guardar todo lo que estemos pasando, tenemos que cargar con todo. ¿Y qué va a pasar con eso? Va a ser que nuestro camino empiece a ser más difícil. Cuando empezamos a caminar en el camino de la vida, que empezamos a relacionarnos más con Jesús, pues va a ser que esto sea más difícil por la cultura que se nos da de que tenemos que guardarnos todo, y pues eso no nos permite que nos podamos relacionar más con Jesús. Entonces pues Jesús nos hace siempre la invitación de que esta no es la manera, ustedes se pueden acercar a mí y todas sus cargas van a ser, pues se van a liberar de todo eso y yo les voy a dar vida nueva. Entonces pues va a ser difícil, es difícil, ves proceso, no es así de que vaya a pasar al instante de un día a otro, ¿no? Es un proceso largo el desprendernos de los pesos muertos, pero cuando lo hacemos, cuando nos liberamos de todo eso, pues podemos vivir una vida auténtica en Cristo, y eso es una gran bendición. Nos podemos incluso hasta desanimar cuando estamos cargando un peso muerto, cuando estamos tratando de vivir en el pasado, cuando estamos tratando de no superarnos. Entonces se nos vienen las dificultades y se nos hace más difícil el poder caminar en iglesia o hacer iglesia, o el estar sirviendo en la iglesia. ¿Por qué? Pues porque traigo todo ese peso muerto. Entonces hoy la invitación es precisamente a que te des cuenta. Jesús les dice, no hace daño lo que entra por la boca del hombre, sino lo que sale de la boca del hombre. Y muchas veces, Idán, esos pesos muertos expresan lo que traemos dentro. La palabra de Dios también nos dice que lo que abunda en el corazón habla la boca. Si en tu corazón traes peso muerto, si en tu corazón andas cargando un muerto, vas a estar hablando lo que te pasó en el pasado, lo que te sucedió, cómo es posible, y no lo vas a superar. Y si no lo superas, va a ser complicadísimo que tu vida comience a crecer, que tu vida comience a desarrollarse. Una de las cosas que más nos anhela en la iglesia Odre Nuevo es precisamente esto que estamos haciendo tú y yo, que padres convivan con hijos, que los hijos aprendan a convivir con sus padres y que hagamos todo un entorno familiar referente en Cristo, que la base de esa familia sea Cristo. Y muchas veces, Idán, no se puede si andamos cargando un muerto. El muerto de lo que pasó es que yo no fui buen padre, es que yo no pude atenderte cuando eras pequeño. Quizás no llegamos a la iglesia completamente sanos, y de eso se trata, pero ya en el momento de llegar a la iglesia, Idán, se te va quitando ese peso si tú estás de acuerdo con el Señor para que te aligere tu carga. Sí, o también la perspectiva de los hijos con los papás de, no, es que mis papás me dicen que yo tengo que comportarme así y no puedo, y estás cargando con eso. Si tú que eres hijo, pues estás cargando con eso, pues deja que Jesús llegue, porque eso pues no te va a permitir que puedas llevar una relación buena con tus padres. Por ejemplo, a mí me pasaba que antes de estar en Cristo yo guardaba todo lo que me estaba pasando, y eso cada vez estaba más pesado en mi vida y batallaba más en relacionarme con Jesús. Y recuerdo que una vez pues platicando contigo, pues estaba
batallando con una situación y me acuerdo que tú me decías, no, es que mira, Jesús viene y te suelta todo esto. Y yo así como que, pues, ¿cómo? Si yo estoy acostumbrado a cargar siempre con esto, ahora ¿cómo lo voy a soltar? Y la verdad fue difícil, pero ya cuando lo solté pude sentirme vivo, empecé a sentirme alegre y entonces es cuando pude empezar a servir más en la iglesia, que pude relacionarme realmente con Jesús. Y pues eso, o sea, no tengamos miedo a que los hijos empecemos a hablarles más a nuestros papás, porque realmente pues sí nos ayudan y pues y más si están en Cristo tus papás, pues qué bendición y qué gran privilegio que tengas unos papás en Cristo y pues que no tengas miedo y habla con ellos y diles, estoy batallando con esto y la verdad estoy cargando con esos pesos y con estos pesos muertos y no me están ayudando a nada. Entonces, pues eso, o sea, animar a todos los que nos están escuchando a que se animen a soltar las cargas, porque Jesús viene a eso. O sea, Dios es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Amén. Y siempre cuando hay algo muerto, Él viene y lo quita y lo resucita. O sea, es algo, así, sí, es algo que Jesús quiere, o sea, que nosotros vivamos y que todo lo que nos estorbe, pues lo soltemos. No, y ahora algo, Idán, que es bien importante, cuando te encuentras con algo muerto, huele mal. Cuando te encuentras con algo muerto, ya no tiene vida, ya no se desarrolla, ya no crece. Entonces te vas estancando y te vas deteriorando, porque sabemos que un cuerpo muerto, aparte de que huele mal, aparte de que ya no crece, pues se va deteriorando, se va haciendo menos y menos cada vez hasta que se desintegra. Entonces muchas veces puede pasar en la relación con los padres, muchas veces, Idán, puede pasar en esa relación cuando el hijo se está estancando y está cargando un peso que no debería de cargar. Y a veces ciertamente, como tú lo mencionas, se vuelve algo muy difícil, muy complicado el poder decir, papá, quiero hablar contigo, o mamá, quiero hablar contigo. Por eso, como padres de familia, tenemos que estar siempre alertas, en atención a la palabra de Dios, predicarles a nuestros hijos la palabra de Dios como puedas. Hay personas que dirán, oiga, es que a mí no se me facilita la palabra, yo no puedo expresarme como se expresa usted. Nadie está diciendo que predicar la palabra de Dios tenga que tener facilidad de palabra. La predicación puede darse en la casa en una conversación tan simple, y en ese momento los dos, por obra de Dios, van a poder conectar. Y cuando digo los dos, puede ser padre e hijo, puede ser la esposa con el esposo, y pueden ser toda la familia completa, y que comienzan a darse cuenta de que algo huele mal. Y huele mal el muerto que han cargado, una cruz pesada que no te mandaron a cargar. El Señor sí dice, tomen su cruz y cárguenla, pero es un tema muy diferente a lo que normalmente pensamos que es. Entonces hoy, a través de este podcast, queremos llevar a la reflexión a las personas. Primero que nada, dejen de cargar un muerto, dejen de pensar que ese ustedes tienen que cargarlo, que es su vida, nadie se meta, porque en ese momento comienzas a perder. Si nosotros decimos, ¿sabes qué? Sí es cierto, estoy cargando un peso muerto, me siento mal, siento que me he estancado en la iglesia, o siento que me he estancado en mi vida, no he podido crecer, e incluso en mi matrimonio. Bueno, es el momento de platicar. A mí me ha gustado mucho, Idán, y es momento de compartirlo. No solamente el padre le enseña al hijo, yo he aprendido mucho de ti, y esto me da mucha bendición y me llena de mucha alegría, porque veo en ti esa figura de un pastor joven que se está desarrollando, que está creciendo, y me da mucho gusto aprender de ti, aprender cómo te aferras a las cosas, cómo confías en Dios, como en casa hemos tenido algunas circunstancias, yo personalmente cargando un peso muerto, y tú en una simplicidad de vida me dices, papá, pues es que Dios todo lo puede. Y yo me quedo pasmado, porque digo, bueno, pues yo estaba batallando y mi hijo ya vino y me dio una lección de cómo soltar. Así que, papás, es posible. Cristo toma, Cristo llama, Cristo hace expandir el corazón, y es lo que vemos, y lo vemos en casa, lo vemos contigo y lo vemos con muchos jóvenes que nos están modelando una vida muy linda y muy ligera sin cargar un peso muerto en Cristo. Sí, la verdad que una vida en Cristo, cuando toda tu familia está en el Señor, pues no hay palabras para expresar todo lo que empiezas a sentir, lo que empiezas a experimentar, los cambios en la vida de cada uno de los miembros de la familia, pues no tiene precio. O sea, es lo mejor que te puede pasar, y puedes decir, no, es que la iglesia, esto y esto y esto. Suelta todas las tonterías que te han metido en la cabeza y empieza realmente a decir, yo quiero vivir lo que ellos están viviendo, porque veo cómo ellos dan testimonio de una familia unida. Entonces, pues no pierdas nada con intentarlo. Y así como lo estás diciendo que los muertos pues huelen mal, cuando nosotros empezamos a llenarnos del Espíritu Santo, nosotros mismos nos vamos a alejar de esas situaciones, porque ya nos están estorbando, empiezan a oler mal en nuestras vidas, y decimos, no, yo me alejo porque eso no me está ayudando, no me edifica nada. Entonces, cuando nos empezamos a alejar de eso, pues
empezamos a realmente a vivir y el Espíritu Santo va a hacer que nosotros soltemos todas esas cosas. Entonces pues tú ora y pídele al Padre que te ayude con tus cargas a que ellas no tengan el control de ti. Por ejemplo, aquí una frase que me salió ahorita dice: no permitas que las circunstancias te conquisten, tú tienes que conquistar tus circunstancias. Entonces tú suelta los pesos muertos, todo lo que te está estorbando, y empieza a relacionarte verdaderamente con Jesús y deja que tu familia empiece a experimentar todo lo que Jesús te está ofreciendo. Algo que me gusta mucho que lo has compartido, Dan, y me lo has dicho a mí cuando andamos caminando, cuando venimos rumbo a la iglesia, porque quiero compartirles a ustedes que algo que Dios nos ha dado como bendición es trabajar juntos. Estamos haciendo iglesia juntos, padre e hijo, y además con un grupo de personas que están con nosotros. Está Mike, está Leo, está el pastor Eric García, todo un grupo de personas que estamos en sintonía con instalar el reino de Dios aquí y ahora, y estamos trabajando en esto, y esto es una bendición que Dios nos da. Y repito, algo que tú me compartías hace días y me gustó mucho, es cómo los jóvenes traen un peso muerto cargando en pensar que la iglesia es aburrida. Y tú dijiste algo que me gustó mucho y lo quiero ahorita compartir, que si se dieran cuenta de lo que Dios les va a hacer, estarían en la iglesia, porque tú te enamoraste de ese Cristo. Cristo permitió que tú te enamoraras de Jesús, y que hoy lees la palabra, estudias la palabra, haces devocionales, estás enamorado del Señor Jesucristo. Y esto es algo que tú no sabías que te iba a suceder cuando llegaste a la iglesia. Entonces me gusta que hoy los jóvenes puedan desprenderse de ese peso muerto que han cargado durante mucho tiempo, pensar: voy a echar a perder mi vida. Estás muy joven para estar encerrado en una iglesia como un viejillo. Y no, la iglesia, de hecho, déjenme les digo que las iglesias que estamos ahorita trabajando en esta nueva época, nueva era, es decirles lo siguiente: es de jóvenes. La iglesia tiene que ser de los jóvenes. Nosotros nos estamos haciendo un poquito hacia un lado, entrenando y ejercitando a los jóvenes, porque queremos una iglesia de 100 años. No queremos una iglesia de 10 años, que en los 30 años ya el viejito se acabó. Sí, ya se fue acabó la iglesia. Exacto. O sea, es una iglesia de jóvenes, ¿sí? Amén. Sí, pues la verdad yo nunca me imaginé que fuera a estar aquí, pero la verdad digo, o sea, lo mejor que pude ver... Lo mejor que pudo haber hecho el Señor fue esto: mostrarme la nueva vida que está en Jesús, porque aquí en la iglesia pues yo encontré propósito y razones para vivir, razones para decir: yo quiero tener un futuro en Cristo porque puedo ser una mejor persona, puedo cuando me case pues dar un mejor testimonio, puedo tener una vida que la que siempre he soñado, y que cosas en el mundo pues no lo hubiera encontrado, la verdad. O sea, no sé, ya estaría divorciado tal vez. O sea, ya cuando me hubiera casado, ¿verdad? Divorciado y con 3 hijos regados, no se crean. No, pero sí. Es un peso bien muerto, traer hijos regados. Ya sé. Es la vida, es una de las consecuencias. ¿Sí? Ahorita en la mañana estudiábamos y veíamos la filosofía con sus consecuencias. Y cargar un peso muerto precisamente habla de esas filosofías tontas del mundo que no nos permiten avanzar. Sí, pues todo eso al final pues nos va a estorbar y no nos va a ayudar en nada. Entonces, pues qué privilegio el poder estar aquí con mi papá compartiendo de esto. Yo dije, o sea, ya cuando estaba en Cristo y veíamos podcast de los papás con los hijos, pues hablando de Cristo y lo que estaban haciendo, y dije, no manches, qué chido. Pero dije, en unos 10 años más o menos. Y no, tocó en menos de 7 meses. Y no, digo, la verdad... Estoy bien agradecido con el Señor por la oportunidad que me da de trabajar con mi papá, que me da de trabajar con los pastores, con el equipo que tenemos, que hemos estado aprendiendo mucho, hemos estado creciendo, y pues hemos visto cómo en la iglesia muchas personas han estado soltando las cargas gracias a que nosotros empezamos a aprender a cómo soltarlas, y como nosotros estamos dando ese ejemplo, pues todos en la iglesia están soltando cargas y eso, o sea... Congreguémonos y nunca dejemos de lado una vida con el Señor con las ideas o las culturas que nos vende el mundo de que no, es que la iglesia es para puros viejitos y ustedes jóvenes, pues no, vénganse a disfrutar la vida y cosas así. Y porque también muchas veces puedes ser joven y decir, no, yo cuando sea grande voy a la iglesia. No, o sea, si empiezas a venir desde ahora siendo joven, pues vas a tener una mejor vida y vas a tener un propósito mucho mayor que el que el mundo te pueda ofrecer. Así es, así que nosotros tenemos que estar atentos al resultado de soltar esos pesos muertos que vienen a nosotros, que vienen, nos mienten y vienen precisamente a confundirnos. Esto que ustedes ven es el resultado de confiar en Dios, de soltar nuestra vida al Señor, y todas estas cosas pasan. No es algo que uno planee, no es un proyecto de vida a largo plazo. Un día estaré haciendo un podcast con mi hijo hablando de Cristo. No, estas cosas, como tú lo mencionabas acertadamente, Dan, son por la unción del
del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos comienza a dirigir, nos comienza a hablar y comenzamos a ser valientes y a recibir ese espíritu de valentía, no de cobardía, y soltamos pesos muertos y comienza el testimonio y comienza a profetizarse lo que puede llegar a sucederle a ese padre de familia que comienza a congregarse, a ese padre de familia, y Dan, que comienza a soltar el peso muerto. El peso muerto de aquello que no le fue bien, aquello que de pequeño no creció con un padre integrado, aquello que te está matando. Así que bueno, en este podcast yo quiero agradecer, se nos terminó el tiempo y quiero agradecerte, Idán, que valientemente hayas tomado ahorita pues el lugar del pastor Eric García. Le mandamos un abrazo, un saludo, bendiciones y felicidades también a su sobrino que hoy está en plena graduación, y fue por eso que el pastor no pudo estar con nosotros, le ganó el tiempo. Y bueno, los compromisos en la familia también son importantes, sí. Y ahí es donde soltamos peso muerto. A veces queremos puro trabajo y trabajo y trabajo, y no es así. La familia es un gran trabajo, es una obra, es un ministerio primordial que Dios nos ha dado para trabajar y edificar en ello. Así que te agradezco mucho, Dan, la valentía, y no sé cómo quieras despedirte. Amén. Pues solo eso, diciendo muchas gracias por todo esto que estamos viviendo, gracias al Señor, ¿verdad? Amén, amén. Y pues por eso, o sea, y quiero cerrar leyendo un versículo, se encuentra en Romanos 5, versículo 3, dice: pero hay más, podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece, y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza no nos va a fallar porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Entonces, pues no te preocupes por nada. Amén. Porque el Señor es el que tiene el control. Tú solo ten paciencia, y aunque estés atravesando por pruebas, tú pues siéntete feliz, porque al final el que va a ganar y el que tiene la victoria es Jesús. Así que en el proceso de estar cargando con el peso muerto, pues Jesús va a hacer la obra y va a llenarte de su amor, y su Espíritu Santo te va a permitir que tú llegues a cambiar en tu vida. Amén. Bueno, pues este es este podcast, este episodio que me ha llenado, repito, de mucha alegría el poder compartirlo con mi hijo Idán. Y ya estaremos de nuevo, el pastor Eric García y un servidor, hablando en este podcast de Somos Vida. Así que nos despedimos. Mi nombre es Alberto Velázquez, pastor de la Iglesia Odre Nuevo. Y bueno, pues Idán, líder de la Iglesia Odre Nuevo. Estamos despedidos, y ahí en toda la semana pues tienes material en el canal de Odre Nuevo, y ahí nos puedes seguir en el podcast de Dispuestos. Así que pues un placer y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí nuevamente. Entonces pues cerramos con este capítulo.